Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos. Saludos también a los que están escuchando por la radio, los que nos ven después por los medios audiovisuales. El título de la reflexión de esta noche se llama La decadencia de la paciencia. La decadencia de la paciencia. No sé si están de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión que la paciencia está cada vez en un menor nivel en este mundo en el que vivimos, tan agitado. Quizás por la velocidad de la vida, ¿no? por la dinámica del progreso y la tecnología, nos estamos acostumbrando a que las cosas cada vez demoran menos, a que son más fáciles, y todo eso nos hace llevar a que nos cueste, nos da trabajo tener paciencia. Yo estaba pensando en algunas cosas que han cambiado en el curso de estos poquitos años que llevo vivo. Pero recuerdo, por ejemplo, la comida, ¿no? Para hablar de un tema que es muy importante, ¿no? Cuando mi abuela hacía ravioles para todos, ¿no? Arrancaba temprano de mañana y bueno, se ponía a hacer la masa y el relleno y tiraba sobre la mesa y ponía todo el relleno. Bueno, todo un trabajo que las que son amas de casa seguramente conocen, ¿no? El trabajo que da. Después duraba un ratito nomás, ¿no? Pero bueno, está. Cortarlo, después había que hervirlos, colarlos, servirlos. Por otro lado, el tuco, horas de cocción del tuco. Todo eso llevaba un montón de horas y lo disfrutábamos mucho. Ahora, como la vida es tan dinámica y no hay tanto tiempo para eso, vamos corriendo al supermercado, compramos una bolsa de esos cosos congelados, lo hervimos, chorreamos salsa de tomate por arriba y ya están los ravioles. Nada que ver, pero como estamos acostumbrados a que no podemos perder toda una mañana cocinando, no, tenemos poca paciencia. O también me acordaba que hace algunos años atrás, ¿vieron eso de los teléfonos ahora inteligentes? Son fantásticos, ¿no? Uno puede comunicarse con una persona que está en cualquier parte del mundo y si demora unos segundos en atender ya se pone nervioso. Y cuando íbamos a la casa de Nelson ya con los primos, una llamada de Progreso a Montevideo era larga distancia. Hace, ¿cuánto? 30 años capaz, ¿no? Menos hace... bueno, peor, ¿no? Era larga distancia y uno tenía que llamar por teléfono y decía, ¿cuánto demora? Y 2 horas. 30 kilómetros, ¿no? Y a veces decía, no, hay mucho tráfico, indeterminado. De Lagomar también, bueno, era otra época, ha avanzado mucho. Pero todo eso cambió y hace que cada vez estemos menos acostumbrados a esperar. El ómnibus, ¿no? Uno antes llegaba a la parada y tenía que esperar que el ómnibus viniera. No sabía ni cuánto había pasado el anterior, ni cuánto faltaba para que venga el que viene, y no sabía nada. Ahora con las apps famosas esas, uno se baja un programa y sabe cuándo viene el ómnibus, el otro ómnibus, la otra línea, si hay un taxi, un Uber o no sé, un helicóptero. Tiene todo ahí al instante. Y se va desacostumbrando a esperar. El otro día nos vino bien porque andábamos en el auto y llegamos justito 1 minuto antes de que pasara el ómnibus. Fantástico, ¿no? Pero nos vamos perdiendo la costumbre de esperar. A los que les gusta echar en internet los videos, ahora van a ver que hay una cantidad de videos de manualidades o de cocina donde una receta o cualquier cosa se hace en 20 segundos, ¿no? Entonces hacen así, las papas están peladas, la cosa picada, está todo, pum, terminó, la comida pronta. Obviamente uno no va a ponerse a ver un video de 3 horas de cómo se hace una pascualina, ¿no? Pero son cosas que nos hacen perder la real dimensión de lo que significa tener paciencia, del tiempo que llevan las cosas, del trabajo que dan, y nos hemos convertido en una generación que no sabe esperar, que a veces no le falta voluntad para emprender una tarea minuciosa o de largo plazo. Y es una lástima, porque si bien disfrutamos mucho de todos los avances tecnológicos, la paciencia es una virtud cardinal muy importante para la vida cristiana. La paciencia es un fruto del Espíritu de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, queremos que produzca en nosotros el carácter de Cristo. Y una de las cosas que el Espíritu hace florecer
además del gozo, la paz, la bondad y todo eso, es la paciencia. Y hoy vamos a mirar un pasaje donde se nos habla de tener paciencia y cómo la paciencia es tan importante para la vida, para la experiencia del creyente. Vamos a leer en la carta de Santiago, capítulo 5. Y vamos a leer unos versículos nomás y tratar de mirar tres cosas en las cuales el Señor, a través de Santiago, en este escrito, nos dice que tenemos que aprender a tener paciencia en la vida. Vamos a empezar leyendo en el versículo 7. Dice el escrito Santiago acá: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por acá la lectura por ahora de lo que quisiera reflexionar en esta noche. Tres cosas quiero pensar en las que necesitamos tener paciencia, que son cosas que enfrentamos en la vida cotidiana. No siempre, no todos los días, pero seguramente como vivimos en un mundo que ha caído bajo el problema del pecado, vamos a tener que enfrentar estas cosas. Y vamos a tratar de ver la situación en la cual necesitamos tener paciencia y vamos a tratar de cambiar el sentimiento que naturalmente nos invade cuando enfrentamos esa circunstancia y ver por qué Santiago dice que tenemos que tener paciencia. En el versículo 7 y 8 vamos a ver que tenemos que ser pacientes frente a la injusticia o a la opresión económica. Vamos a ver que tenemos que tener paciencia con eso. En el versículo 9 parece referirse a la paciencia cuando enfrentamos conflictos o situaciones difíciles con hermanos, con otras personas en la congregación. Y en el versículo 10 y 11, un poco de lo que estábamos cantando ahora, la paciencia frente a la adversidad. Así que esos van a ser los tres puntos que vamos a estar tocando. En primer lugar, la paciencia frente a la injusticia. Santiago empieza el pasaje que leímos diciendo: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero como dice por tanto, o por lo tanto, uno tiene que mirar lo que dice anteriormente para saber por qué Santiago le dice a los hermanos que tengan que tener paciencia. Y ahí en los primeros versículos del 1 al 6, ustedes van a leer después que es una acusación que hace Santiago contra personas en la sociedad, personas de ricos, que estaban abusando de su posición económica, que estaban aprovechándose de los demás, que le estaban reteniendo el salario, que en lo que diríamos en términos de hoy estaban explotando a las personas. Y el apóstol los acusa por esa actitud, no necesariamente habla solo de los creyentes ahí que estaban haciendo eso, sino de una situación, un marco histórico y social que existía en el tiempo de Santiago, que existió antes y que en realidad existió en todo tiempo y en todo lugar en la historia de los seres humanos. No es una cuestión que tenga que ver con una filosofía o un sistema político o económico, ¿no? Es algo que tiene que ver con el corazón del hombre. Y uno puede encontrar la opresión y la injusticia, la explotación de las personas en cualquier época y en cualquier lugar. No importa si estamos hablando de capitalismo, de socialismo, de comunismo o de cualquier otro ismo. Es algo que tiene que ver con el egoísmo y con la ambición. Había que es un economista estadounidense que tiene una frase muy ingeniosa que dice que en el capitalismo el hombre
explota al hombre. Y en el comunismo es al revés. Después lo piensan y después me dicen. Porque es así, no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el corazón humano. Y es el paraíso que creó Dios, ¿no? Donde hizo provisión para todos los seres humanos, desapareció por culpa de la injusticia y de la avaricia, de la ambición del corazón del hombre. Y esta situación que describe Santiago acá en su carta, la vamos viendo a lo largo de toda la historia y seguramente que en el tiempo presente muchas personas también están sufriendo opresión económica. Gente que siente que está siendo, que le están quitando sus derechos, que no se le está pagando lo que corresponde, que están siendo despojados por otras personas. ¿Cómo tenemos que enfrentar como cristianos esta situación de la injusticia social? Es interesante ver que Jesucristo a la iglesia no la llamó a combatir la injusticia en el ámbito de la política o en el ámbito de la revolución armada, ¿no? La transformación que el Evangelio hace de la sociedad viene a través del convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Y cada creyente tiene el deber de influenciar su entorno viviendo como Dios quiere. Eso no quiere decir que no haya personas que puedan estar involucradas en la actividad política como personas que son, porque tiene que haber cristianos en cualquier área de la sociedad, ¿no? En cualquier trabajo, en cualquier fábrica, en un equipo de fútbol, en donde sea, los que somos cristianos tenemos que transmitir nuestra fe. Pero como iglesia, como conjunto, estamos llamados a transformar la sociedad con el mensaje del Evangelio. No quiere decir que no podamos cumplir una labor social, no es ser indiferentes, pero sí es pensar en lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Pero pensando individualmente como cristianos, vos y yo, si somos explotados, si sufrimos la opresión económica, la injusticia social, ¿qué dice Santiago que hay que hacer? Bueno, lo dijimos al principio, tener paciencia, tener paciencia. Lo más difícil, ¿no? Podríamos pensar en hacer otra cosa que cambie la situación, pero Santiago dice, tengan paciencia, tienen que soportar hasta la venida del Señor. Quizás la reacción más lógica que nosotros sentimos o que vemos que es común en la sociedad es el resentimiento, ¿no? Es la envidia, es esa lucha que se tiende a veces en personas que tienen distinta condición económica, en donde parece que hay una oposición, ¿no? La lucha de clases y toda esa ideología. Y parece que tenemos que estar así, ¿no? Enfrentados unos contra otros, luchando, peleando, tratando de conseguir cosas. Pero acá Santiago dice que tenemos que tener paciencia. Albergar sentimientos de resentimiento, de odio, de envidia contra una persona por tener otra condición económica mejor que la mía, no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. La Biblia nos manda a todos los que somos sus hijos, hijos de Dios, amar a otro, ¿no? A pesar de que sea alguien que me está presionando, que me está oprimiendo. Aún a los que nos ultrajan y nos persiguen, dijo Jesucristo, tenemos que amar y tenemos que mostrarle el favor de Dios, porque esa es la única forma de ser como Cristo. Cualquiera ama al que le ama, y cualquiera le pega una piña al que le pegó una piña, pero el Evangelio implica dar un paso más allá y ser como Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Tenemos que dar ese paso de más. Tenemos que cambiar el resentimiento por la paciencia. ¿Para qué? Para esperar. Para esperar las promesas del Señor. En vez de tener resentimiento, odio, envidia contra otros por estar en otra clase social, dice Santiago, tengan paciencia hasta ver las promesas del Señor. Y le dice, miren cómo el labrador espera la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Eso tiene que ver con el tiempo de la siega y de la cosecha, ¿no? Las lluvias que había en Palestina en el tiempo del otoño y las que había en primavera. Unas servían para que el fruto germinara, ¿no? Las plantas germinaran, y las últimas lluvias eran las que llevaban a su punto de madurez la cosecha, ¿no? Y eso tiene que ver con una promesa de Dios. Está en Deuteronomio, en el capítulo 11, ahí Dios había prometido a que su pueblo, es que si ellos obedecían, si seguían su palabra, Él les iba a dar a su tiempo la lluvia necesaria para que la tierra produzca su fruto. La lluvia temprana y la tardía. Así que la figura que Santiago usa tiene que ver con las promesas de Dios. Y acá él nos está hablando esto.
tenemos que tener paciencia para ver las promesas de Dios. La Biblia nos habla mucho acerca de las promesas de la provisión para nosotros. Sabemos que vivimos en un mundo injusto porque está caído en pecado, porque yace bajo el maligno, y estas cosas que no quisiéramos ver pasan. Y quizás nos tocó nacer en este país, en una determinada familia, en un determinado contexto, y nos gustaría que fuera otro, pero no es así. Así es como Dios lo pensó para cada uno. Y se nos demanda, se nos pide que tengamos paciencia para esperar las promesas del Señor, que dice la Biblia, son en Él sí y en Él amén. Son una promesa que seguramente se va a cumplir. Yo sé que es difícil, ¿no? Que cuando uno se siente así, oprimido, que siente la injusticia, es difícil aguantarse. Hay un salmo que los puede ayudar, porque a mí me ha ayudado, que es el Salmo 73. No tenemos tiempo para mirarlo ahora, todo, pero a ustedes les voy a recomendar que se lo lean en casa. Ahí hay una persona que se siente caliente, enojado, frente a la injusticia y a la opresión. Y este hombre, que es una persona que conoce a Dios, mira por la ventana para afuera y ve las personas que ostentan su riqueza con orgullo, con soberbia delante de Dios, que dicen, Dios no puede hacer nada contra mí, se burlan de su palabra, viven como quieren, hacen lo que quieren y se salen con la suya. Y este hombre que se llama Asaf dice, esto no puede ser, ¿no? La verdad, miren lo que dice en los versículos, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, ¿de qué me sirve la fe? ¿De qué me sirve conocer a Dios? Si ellos que tienen todo, ¿no?, hacen lo que quieren y yo, que trato de ser honesto, que trato de vivir la voluntad de Dios, estoy siendo castigado y oprimido. Es un cuestionamiento interesante. La injusticia está en este mundo. Pero este hombre, por la misericordia de Dios, tiene paciencia. Y en vez de cruzar la vereda e irse con los incrédulos, decide ponerse a reflexionar. Y empieza a meditar. Y dice, entrando en el santuario de Dios, pude tener otra perspectiva de la situación. Y me di cuenta, dice Asaf, que hay que mirar toda la película hasta que termina, hasta que pasan las letritas, porque ahí vas a ver cómo termina la historia. Y al final pude ver el fin de los que ahora se levantan con soberbia contra Dios, que van a terminar en la condenación. En cambio, dice él, a mí me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La paciencia de este hombre, la confianza en las promesas de Dios hizo que su fe se fortaleciera e hizo que su conocimiento de Dios aumentara y que viera las cosas de otra perspectiva. Y ahora ya, por más que seguía padeciendo la injusticia y por más que seguía siendo oprimido y que los ricos seguían siendo ricos y los que se burlaban se seguían burlando, ahora él se da cuenta que tiene un destino que está en la presencia de Dios. Y que lo que tiene económicamente, que es lo mismo que lo que tenía antes, le es suficiente. Y dice al final de la carta, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, ¿no? La promesa de Dios, de provisión. Ahora, la Biblia también nos enseña que Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer, pero demanda que nosotros también seamos activos. Porque una cosa es tener paciencia y otra cosa es la pasividad. Y no nos podemos sentar abajo de un árbol a esperar que las cosas caigan en nuestra mano. Tenemos que buscar, prepararnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer el esfuerzo para que el Señor bendiga el fruto de nuestro trabajo. Ahí habla de un labrador que está esperando la lluvia, pero el labrador, para recibir el fruto, como dice el apóstol Pablo en otra carta, tiene que trabajar primero. No es que la cosa sale así nomás. De manera que tener paciencia no implica no hacer nada, ¿no? Tenemos que hacer las cosas porque Dios va a añadir su bendición. Si nos toca sufrir por causa de la opresión económica, tengamos paciencia, ¿no?, hasta la venida del Señor y confiemos en que pronto vamos a ver cumplidas las promesas
del Señor. No quisiera pasar al otro punto antes de decir un par de cosas prácticas, ¿no? Que tiene que ver con el mundo en que vivimos también. Porque a veces la pobreza no siempre es consecuencia de esta situación de explotación. Por lo menos eso dice la Biblia. A veces la pobreza es consecuencia de malas decisiones o consecuencia de la negligencia, de la pereza, dice tranquilamente la palabra de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Y a veces la pobreza ni siquiera es pobreza, ¿no? Dice el apóstol Pablo que tenemos que tener cuidado con las expectativas económicas que tenemos. Y nos manda a los que somos hijos de Dios a disfrutar de lo que Él nos ha dado. Dice en un pasaje el apóstol Pablo, con que tengamos sustento y abrigo, o sea, comida y vestido y estar en un lugar donde estar, estemos contentos con eso. No quiere decir que uno tenga que superarse o no tenga que buscar un mejor pasar, pero sí quiere decir que no tenemos que estar amargados, tristes, preocupados, siempre tratando de alcanzar muchas más cosas. Porque lo importante de la vida no es lo que uno pueda comprar, sino poder disfrutar del Señor con nosotros. Por eso Jesucristo decía en el Sermón del Monte, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Por eso Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, porque eso es lo importante, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Y otra cosa importante es cuidar la administración económica, ¿no? Porque a veces la zanahoria esa de la felicidad materialista que nos ponen delante y que nos hacen muchas veces gastar más de lo que podemos gastar, es la que nos mete en problemas, ¿no? Porque eso que gastamos de más lo tenemos que financiar con endeudamiento. Hay que pagar con la tarjeta o hay que pedir un préstamo a esas casas tan generosas que nos llaman por teléfono para decirnos que tienen una buena noticia y que nos van a prestar plata prácticamente gratis. Pero todo ese engaño, esa trampa hace que nos vayamos enterrando cada vez más y que al final estemos en una rosca que es muy difícil salir. Y a veces muchas situaciones así se van complicando. Hay que saber tener cuidado con cómo usamos también nuestro dinero. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser sabios en cómo usamos todo eso y sobre todo tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Dice un versículo, el Señor en la Biblia que habla de la provisión de Dios, ¿no? La promesa del Señor es que no nos va a faltar nada de lo imprescindible. Quizás no podamos tener las cosas que soñamos o esas que se venden en la televisión, disfrutar de todas las cosas que se venden, pero sí vamos a tener lo necesario. Porque dice el Señor, dice el escritor de Hebreo, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que si estamos sufriendo esa clase de injusticia, tengamos paciencia, no guardemos resentimiento y esperemos la promesa del Señor. La segunda cosa, otra usina generadora de paciencia son los demás, ¿no? Porque las personas, los que están a nuestro alrededor, tienen la mala costumbre de no pensar como nosotros pensamos y de no hacer las cosas como a nosotros nos gusta que se hagan. Y eso hace que normalmente tengamos conflictos, ¿no? Que discutamos, que tengamos rispideces, desacuerdos y todas esas cosas así, ¿no? Y para no vivir enojado, para no vivir en conflicto, para no vivir peleado con el otro, lo que nos recomienda hacer la palabra es tener paciencia. No se quejen unos contra otros, dice acá, para que no sean condenados, dice el versículo 9. La queja es como el resultado natural del conflicto. Cuando pasa algo que no nos gusta, inmediatamente nos quejamos. Acá en nuestro país somos campeones mundiales de muchas cosas y una es de la queja, ¿no? En eso no creo que haya nadie ni siquiera que se nos acerque, aunque no conozco muchos de otros países, pero acá nos podemos quejar de todo, ¿no? Desde el clima hasta el gobierno, todo lo que está en el medio, nos quejamos. Si hace frío por el frío, si hace calor por el calor, y así estamos, ¿no? No está bien, hay que quejarse. Pero dice acá que cuando es con el otro, con el hermano, no se quejen. ¿Por qué dice acá que no nos podemos quejar contra el otro? Bueno,
En Romanos capítulo 14 hay un pasaje que nos puede ayudar a entender. Ahí el apóstol Pablo también está hablando, o está hablando como Santiago, de estas peleas o estas discusiones internas entre hermanos. Y está tocando un tema que no es un tema de doctrina, sino una práctica, ¿no? Una forma de encarar una situación que se daba en su tiempo, que tenía que comer la comida que se sacrificaba a los ídolos. Algunos pensaban que eso no se podía comer porque había sido sacrificada y estaba contaminada espiritualmente, ¿no? No que estuviera mal podrida, cosas así. Y otros decían, pero los ídolos no existen, así que esa carne es común y silvestre y se puede comer tranquilamente. Y esta pelea hacía que los hermanos estuvieran en conflicto. Y el apóstol Pablo escribe y le dice, pero vos ¿quién sos para juzgar al criado ajeno? El que juzga se pone en una posición de superioridad, porque el juez está por encima del que es juzgado. ¿Y vos quién sos para que juzgues al criado ajeno? O al otro le habla, dice, ¿vos por qué menospreciás, tenés en poco a la persona que piensa diferente en estos temas? ¿No? Y ahí Pablo los reprende. Y le dice que no se juzguen, no se condenen unos a otros, que no se quejen unos contra otros. Por la misma razón que Santiago da acá. Porque el único que tiene la autoridad y el conocimiento para juzgar es el Señor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 14, versículo 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hace poco estuvimos hablando en la iglesia de este tema. Pero ese día, cuando estemos delante del Señor y Él evalúe nuestras obras, Él va a dar a cada uno conforme a su labor. Dios, el Señor Jesucristo, es el único que tiene la capacidad, que conoce no solo los hechos, sino también las intenciones del corazón para juzgar. Nosotros no podemos juzgar ni podemos quejarnos, tenemos que tener paciencia. En vez de queja, paciencia, porque el Señor es el que va a juzgar. Es normal, ¿no?, que en un grupo diverso haya problemas, quejas, enfrentamientos, diferencias de opinión. Ahora, ¿cómo tenemos que resolverlas? Bueno, tengamos paciencia. El apóstol Pablo también escribe en 1 Corintios capítulo 6 y ahí alienta a los hermanos a que tengan paciencia. Ahí había un problema más serio porque había algunos hermanos que las discusiones que tenían entre ellos dentro de la iglesia las iban a presentarse delante de tribunales de la ciudad para que fueran los incrédulos que juzgaran a ver quién tenía razón. Y Pablo se enoja por esa situación y le dice que eso no debería ser así, ¿no? Deberían buscar, antes de ir a un tribunal que no sabe bien qué pasa ni cómo funciona la iglesia, ni conoce las leyes de Dios, tendrían que buscar un hermano un poco maduro que pueda discernir entre ustedes. Pero dice, todavía habría una cosa mejor, sería que fueran capaces de soportarse, de tener paciencia. ¿Por qué no podés sufrir el agravio?, dice Pablo. ¿Por qué no podés pasar por alto la ofensa? No está bueno que haya conflictos. Lo ideal sería que no los hubiera, que tuviéramos el grado de madurez suficiente como para que todo funcionara sin que hubiera ninguna rispidez, pero eso es muy difícil. Pero si no se puede lograr eso, por lo menos, hermanos, tenemos que tenernos paciencia y soportarnos, ¿no? Aunque haya injusticia, aunque haya ofensa, ponerlo en las manos del Señor. Y esto, hermanos, no es una piedra libre para los que son más agresivos o los que son más prepotentes. Cuando alguien que es ofendido pone las cosas en las manos del Señor, no queda ahí la cosa. Porque dice la palabra de Dios de una manera muy seria que el Señor es vengador de todas estas cosas, ¿no? La cosa no va a quedar ahí. No voy a ser yo el que me vengue, no voy a ser yo el que juzgue ni el que dé el castigo, va a ser el Señor. Y el Señor, dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. De manera que la Biblia nos exhorta a hacer lo que hacía Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En vez de quejarnos, tenemos que tener paciencia y esperar el pronunciamiento del Señor. Cuando el Señor venga, cuando el juez venga, entonces va a poner las cosas en su lugar. Así que si tenemos conflictos entre nosotros, si los llegamos a tener en algún momento, seguramente sí. Recordemos lo que dice Santiago acá,
y tengamos paciencia. No nos quejemos unos contra otros, no murmuremos, no hablemos mal, tengamos paciencia. Dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que el mundo necesita ver. Una congregación, una iglesia de hermanos que se aman entre sí. El mensaje más poderoso es ese. La última cosa. El tercer aspecto, la tercera situación en la que tenemos que tener paciencia es frente a la adversidad, ¿no? Frente a las dificultades. Vamos a pensar en la adversidad como aquellos sucesos que traen a nuestra vida incertidumbre y sufrimiento, ¿no? Obstáculos que se ponen delante de nosotros, cosas que alteran nuestros planes, que nos mueven el piso y que no sabemos para dónde agarrar. Puede ser una situación de enfermedad personal, alguna situación en el entorno cercano de la familia, puede ser problemas con los padres, pueden ser problemas con los hijos, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser problemas económicos, mil cosas, ¿no? Pero creo que todos entendemos bien de qué estamos hablando cuando pensamos en la adversidad, en el sufrimiento, en el dolor. Vivimos en un mundo caído por el pecado y estamos sujetos, como todos, a la enfermedad, al dolor, a la muerte, a la injusticia. Y encima dice la Biblia que los que queremos vivir piadosamente, es decir, queremos vivir por el camino de Dios, vamos a enfrentar oposición del enemigo y vamos a padecer hostilidades de gente que piensa diferente. Y toda esa presión la tenemos que poder sobrellevar con paciencia. El sufrimiento es algo que viene unido a la vida cristiana. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero podemos encontrar este consuelo. Miren, el sufrimiento, la prueba, la adversidad, no es algo que se le escapa a Dios, no es algo que se sale de su control, sino la Biblia nos dice que es parte de su plan de estudios, es parte de la forma en cómo Él nos va a llevar a la madurez espiritual. Pedro, cuando escribe su carta, el apóstol Pablo dice que cuando estamos sufriendo tenemos que sentir alegría, algo parecido le di a Gustavo, también lo dice Santiago en el primer capítulo de la carta esta, ¿no? Que estemos contentos si sufrimos, pero no porque seamos masoquistas, no es alegría o felicidad por el sufrimiento en sí mismo, sino porque cuando estamos pasando por una adversidad, es Dios trabajando en nuestra vida para llevarnos a una escala superior en el conocimiento de Él y en la fortaleza de nuestra fe. Dice Pedro, cuando nuestra fe, que es más valiosa que el oro, es probada con fuego, es para la alabanza y gloria de Jesucristo. Es para que sea más fuerte y más valiosa. El sufrimiento, la adversidad, la incertidumbre, tiende a llevarnos a la desesperación, ¿no? Y a la frustración. Pero dice Santiago, en vez de sentirnos desesperados, tengamos paciencia. Tengamos paciencia porque cuando estamos pasando por adversidades, por sufrimientos, por pruebas, es Dios que es trabajando en nuestra vida. La fe se fortalece y de esa manera podemos crecer. Es un ejercicio que nos hace ser más maduros y sobre todo mejor conocedores de Dios. Conocer mejor a aquel que es nuestro Señor. Acá Santiago menciona a los profetas que fueron ejemplos de aflicción y de paciencia, y también menciona a Job, ¿no? Un personaje del Antiguo Testamento, muchos creen que es el libro más antiguo que se escribió, ¿no? Y que cuenta la historia de este hombre que era descrito por Dios mismo como alguien justo, alguien recto, alguien que amaba y obedecía a Dios. Sin embargo, fue sometido a tremendas pruebas. Él era alguien muy acaudalado y en pocas horas, en un tiempo muy corto, fue despojado de todos sus bienes materiales. Un tornado como este que pasó en Dolores hace poco, donde están nuestros hermanos ahí, tiró la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. Tenía 10 hijos, todos murieron. Su cuerpo
quedó cubierto de llagas, una enfermedad terrible, alérgica, que le hacía tener que rascarse con un ladrillo. Y la esposa, cuando vio todo ese desastre, dijo, "Bueno, está, lo único que tenés que hacer es morirte". Pero este hombre, sin saber lo que estaba pasando, se mantuvo fiel a Dios. Nosotros, si leemos el libro, vamos a ver por qué pasaba todo eso. Vamos a ver ese diálogo que hay entre Dios y Satanás. Pero Job no sabía, nunca supo por qué pasó lo que le pasó. Pero él se mantuvo fiel a Dios, él se mantuvo confiando en Dios. Y aunque no sabía lo que Dios estaba haciendo, sabía que él tenía que confiar en ese Dios al cual conocía. Y si bien en el transcurso de esos días de tanta incertidumbre y oscuridad en la vida de Job, Job se queja, Job trata de poner a Dios a ver en el aprieto, de decirle a ver por qué. No hay ninguna respuesta de por qué Dios hace esas cosas. Sin embargo, acá se nos pone a Job como un ejemplo de paciencia, porque él se mantuvo fiel y él supo soportar la adversidad. Y al final pudo ver el final del Señor, dice acá, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cuando termina la historia, el libro de Job, uno puede ver a un Job restaurado, un Job que recobra la salud, un Job que recibe y que puede reconstruir su hacienda y tiene el doble económicamente de todo lo que había tenido antes y que puede restaurar su familia también. Y dice, ahí está, el final feliz, ¿no? Como Dios es misericordioso y compasivo. Y sí, sin duda es una bendición que Dios haya podido restaurar todo lo que Job tenía y darle más también. Pero lo más importante que Job sacó de esa experiencia no fue la diferencia en más de sus bienes, sino lo que aprendió de Dios. Quizás una de las frases más interesantes, más importantes del libro es cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es algo así como si uno le cuentan de un lugar, ¿no? De cómo es, y alguien que es muy elocuente, que maneja muy bien las palabras, describe con un detalle un paisaje, ¿no? Y trata de contarnos cómo es un lugar determinado. Podrá ser un gran trabajo, pero no va a ser ni cerca de la experiencia de poder estar ahí, poder verlo y poder disfrutarlo. Y eso es lo que Job dice, yo te conocía. Job conocía a Dios, Job adoraba a Dios, ofrecía sacrificio, pero dice, lo que conocía era como que me hubieran contado algo, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco y ahora me doy cuenta de que eres el soberano, el que está por encima de todas las cosas. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando nos toque pasar por la adversidad, hermanos, en vez de caer en la desesperación, en la incertidumbre, tengamos paciencia para ver el propósito de Dios. Porque sin duda, en cada cosa que Dios hace con nuestra vida, aunque a veces nos duela, hay un propósito de bendición para nosotros. Y podamos decir, como decía el salmista en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero la paciencia tiene un límite. Como dicen por ahí, la paciencia tiene un límite. Pero el límite del que nos habla acá Santiago es la venida del Señor. Lo dice 2 veces. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Los que creemos en Jesucristo como Salvador personal, creemos que un día Él va a volver para llevarse a la iglesia con Él. Que un día, como dice el apóstol Pablo, los que murieron creyendo en Jesucristo van a resucitar, van a recibir un cuerpo de resurrección y van a ascender al cielo. Y los que estemos vivos, o los que estén vivos en ese momento, vamos a ser transformados, nos juntaremos en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Y todas estas cosas que ahora nos hacen ejercitar la paciencia, la injusticia, la enfermedad, la aflicción, los problemas con otros, todas esas situaciones van a quedar atrás. El pecado va a quedar atrás, vamos a estar para siempre por el Señor en las moradas que Él ha ido a preparar para nosotros. Eso nos alienta, eso nos da fuerza, eso nos ayuda a seguir teniendo paciencia por un poco más de tiempo. Tengamos paciencia. Si estamos soportando injusticia social, en lugar de resentimiento, tengamos paciencia y esperemos las promesas del Señor, porque Él a su tiempo va a dar las lluvias de bendición que estamos esperando. Si estamos enfrentados a veces con nuestros propios hermanos, si hemos sido víctimas de la murmuración, de la crítica, ¿no? Si estamos quejándonos, juzgándonos mutuamente, en vez de eso, tengamos paciencia para esperar el pronunciamiento del Señor, porque es Él el que tiene que juzgar.
y es Él el que va a dar a cada uno conforme a su labor. Y si estamos sufriendo bajo la adversidad, bajo el fuego de la prueba, en vez de desesperación, en vez de incertidumbre, tengamos paciencia para ver el propósito del Señor, porque Él sin duda nos hará a mostrar su misericordia y su compasión. Tengamos paciencia. Dice una canción, un himno, un poco más Jesús vendrá. El llanto y lloro acabarán. Del peregrino el corazón sediento exclama, ven Señor. ¿Qué día será? De gloria, luz y paz. La casa del Padre será nuestro hogar. Así que hermanos, renovemos nuestras fuerzas, afirmemos nuestros corazones, como dice Santiago, y esperemos al Señor. El Señor está a la puerta. Amén.